Bienvenidos a la clase de comunicación administrativa. Como les decía, estamos en la recta final, estamos ya en la última semana en la cual ustedes tienen que desarrollar una transcripción. Pero antes de eso, tenemos que saber qué es una transcripción documental. Según el concepto que se tiene, es hacer una copia escrita de algo. La transcripción consiste en reproducir por escrito en un formato digital, normalmente en Word, los contenidos de audio grabados en juzgados, salas de reuniones, salas de conferencia, hoteles, oficinas, etcétera. ¿Por qué la importancia de la transcripción? Generalmente cuando se hacen las reuniones, eh, se debe dejar constancia de lo que se dijo en esa reunión, de las decisiones que se tomaron en esa reunión. Es por ello que se toman esos audios y se transcriben en actas, en informes, ¿sí? En documentos que dan veracidad de lo que se dijo, ¿sí? Dentro de una conferencia, una reunión, una actividad, un seminario, en diferentes índoles, como evidencia también de, de una situación. Recordemos que nosotros no podemos grabar a nadie sin haberles solicitado permiso. Cuando ustedes van a grabar en una reunión, deben decir, esta reunión se va a grabar para efectos de evidencia de las tomas de decisiones o acuerdos a los que se lleven a cabo dentro de esta reunión. Entonces, el que no esté de acuerdo, por favor decirlo, porque pues por medio de este audio se va a hacer un acta o por medio de este audio se va a hacer un informe de lo que se dijo y se hizo en esta reunión, ¿sí? Siempre hay que decirle a las personas que van a ser grabados. Ustedes no pueden grabar a nadie sin la autorización de esa persona, porque si ustedes graban a una persona o una reunión sin la debida autorización, eso es un delito y un delito penal. Entonces, señores, señoritas, a ustedes les va a llegar el momento que tienen que grabar, así sea con el portátil o con su celular, las reuniones que ustedes asisten y por lo cual ustedes son secretarias y ustedes tienen que levantar un acta o un informe de esas reuniones o de esas decisiones que se tomaron de ese comité o de esa junta directiva o de ese consejo directivo o de esa junta de socios o de esa junta de miembros. Bueno, pero ustedes deben llevar ese registro auditivo, lo deben llevar a un registro escrito. Ese registro oral debe pasar a un registro escrito. Ahora, las transcripciones se dividen o hay diferentes tipos de transcripciones, vamos a verlas. Entonces encontramos tipos de transcripciones. Dicen, existen diversos tipos de transcripción en función de la finalidad que se le vaya a dar el texto transcrito. Eso tiene que ver con los servicios que va a prestar ese tipo de transcripción. Entonces encontramos, por ejemplo, la transcripción literal. Como lo dice en el concepto, dice, este tipo de transcripciones eh, son de sonidos. Se escriben en el documento incluyendo palabras inacabadas, repetidas, errores de pronunciación, como es decir, en resumen, todo aquello que se dice en el audio. Este tipo de transcripción se suele solicitar para juicios o pruebas periciales. A ver, cuando uno va a una URI y va a comentar un caso, el, el detective, el inspector, el policía, la persona que le toma la declaración a usted, ¿sí? El investigador, usted él le va a hacer unas preguntas y usted va a responder todo lo que usted responda, como usted responda, él lo va a apuntar. Digamos, Margarita Pérez, ¿qué fue lo que pasó con la vecina Margarita Pérez? No, es que la vecina vino a mi casa, me insultó, me trató mal y yo le saqué la lengua y le hice... "Rrrr". Entonces, lo que diga Margarita Pérez, y Margarita Pérez dijo que ella le había sacado la lengua y le había hecho... "Rrrr",
Entonces, el investigador tiene que colocar. Y Margarita Pérez le sacó la lengua a la vecina y le hizo lu en tono de burla. Y esos lululú deben ir en comillas. Y entonces la vecina se molestó y la tomó por el cabello. Y Margarita gritaba. Entonces, y el investigador puede decir, ¿y cómo gritaba usted o a quién gritaba? No, yo gritaba auxilio, auxilio, alguien que me ayude. Entonces, ese auxilio, auxilio, alguien que me ayude, debe ir entre comillas. El investigador va a decir. Y la señora Margarita Pérez gritaba fuertemente la palabra auxilio, auxilio, alguien que me ayude. Pero nadie llegaba a auxiliar. ¿Sí? Palabras de la señora Margarita Pérez. ¿Sí? Eso es una transcripción literal. Ok. Pasamos a la siguiente tipo de transcripción, que es la transcripción natural. Dice, esta es la forma más común de transcribir. En ella el transcriptor elimina toda aquella información irrelevante. ¿Cuál es la información irrelevante? Por ejemplo, de Margarita Pérez, que ella gritaba auxilio, auxilio, y que ella le sacó la lengua y hizo lulululu. Eso no es importante. Irrelevante, lo cual da como resultado un texto más natural, más claro y con un aspecto más profesional. En ningún caso se cambian las palabras, ojo. Lo que podemos decir es que Margarita Pérez le sacó la lengua a la vecina en tono de burla y no colocamos el lululululu. ¿Me hago entender? Dice, Sí, señora. Sí, señora. palabras o el significado de la frase. Como por ejemplo, la frase que en transcripción literal se transcribía no me acuerdo, era de, era de noche y lo único que vi, lo único que vi fue una persona que andó por ahí. Es una transcripción, eso es en transcripción literal. En una transcripción natural sería de la siguiente forma. No me acuerdo, era de noche y lo único que vi fue una persona que anduvo por ahí. ¿Sí ve cómo cambia? O sea, se entiende el mensaje y no se cambió la palabra, sino que se escribió por completo y se quitaron las palabras o sí, las palabras que eran irrelevantes o que no tenían sentido o que definitivamente hacían un estilo como de sonido. Por ejemplo, la palabra y lo único que vi e fueron, o sea, eso se quitó porque esto hace como una especie de sonido, de gesto, entonces no va en la transcripción natural. Como podrá comprobar, no se pierde ninguna información, el sentido de la frase se mantiene y se hacen algunas correcciones, salvo que éstas sean intencionadas. Listo, van dos transcripciones, la transcripción literal, la transcripción natural. Pasamos a la transcripción fonética. Dice, esta modalidad consiste en transcribir los sonidos en símbolos, de acuerdo a normas fonéticas internacionales. Está reservada a los expertos lingüistas y no tiene prácticamente utilidad en el mundo de los negocios, por lo que no podemos ofrecer este tipo de transcripciones. Es decir, la transcripción fonética es más eh, para los lingüísticos, para los lingüistas. Es decir, para aquellas personas que le buscan el sonido a las letras, es decir, por ejemplo, a la M. Entonces ellos transcriben ese sonido a esa letra, ¿sí? Entonces es solamente para la transcripción fonética. Dice que no, pues no es irrelevante para el mundo de los negocios. Ahora, la transcripción musical. La transcripción musical se realiza escuchando una melodía, sea del tipo que sea, y se traspasa la información sonora a un pentagrama. Tampoco trabajamos este tipo de transcripciones, ya que se reducen estrictamente al mundo de la música y por lo general vulnera los derechos.
Cuando hablamos de vulnerar los derechos, es porque nosotros transcribimos cosas que no son hechas por nosotros, ¿sí? Entonces ahí cometemos el famoso plagio. Nos estamos robando, plagiando, copiando. La palabra robar es muy dura, ¿sí? Pero eso es sinónimo de plagio, de copia de los derechos de autor de otra persona que sí tuvo el momento y la dedicación para crear información. En este caso, la transcripción musical. Nosotros tomamos las letras de canciones, las ajustamos y le damos otros sonidos o le cambiamos el sonido. Y cuando hacemos eso, sin el permiso del dueño de esa canción, pues acarreamos a que el día de mañana, cuando nuestra música sea famosa o tenga un alto valor, llegue el dueño de esa canción y diga, bueno, esa canción es mía, solo que usted le cambió el sentido. Yo la tenía en llanero y usted la canta en reggaetón, pero la letra es mía. Así usted le haya cambiado 3 o 4 palabras, la letra es mía, por lo tanto usted me debe pagar los derechos de autor o tiene demanda por eso. Entonces, ojo cuando nosotros hacemos ese tipo de transcripciones y no las tomamos por nuestro. Cuando nosotros vamos a trabajar, grabar, nosotros podemos utilizarlas, sí, más no grabar discos o grabar videos en los cuales las hacemos nuestras. Nosotros tenemos que decir en esos videos, esa es una canción tomada o del derecho o del autor tal, yo le hice algunos arreglos y le cambié de tono, de música y la estoy utilizando para este video. Cuando hacemos eso ya no estamos plagiando porque estamos hablando de que del autor de esa música. Ojo con las transcripciones, es muy delicado lo que tiene que ver con el derecho de autor. Por eso es que nosotros como docentes no nos gustan que ustedes hagan un copy y pegue de internet, sino que ustedes referencien o citen los autores de esos conocimientos, porque eso está muy delicado y está penalizado, multado, mejor dicho, donde ustedes, un autor encuentre en un proyecto de grado, en una tesis, en un ensayo, que ustedes suban a las redes y que encuentre ese autor, que hay párrafos de él, a ustedes son sometidos a unas multas y esas multas pueden venir del extranjero, sobre todo en la parte de derecho de autor. Usted cualquier día le llega su correíto donde les dice, usted está siendo multado por, hay una firma específica en Estados Unidos, y dependiendo del país donde esté el autor, usted tiene que pagar, sea en dólares, sea en pesos, sea en soles, sea en la moneda donde sea el dueño de ese conocimiento. Y si usted no lo hace, a usted esa citación la mandan aquí a Colombia, en el cual usted no quiere acatar una orden internacional. Ojo con eso es delicado. Entonces, cero plagio, tanto en lo musical, fonético, cualquier transcripción que ustedes hagan, tienen que hacer la referencia, ¿sí? Si la van a hacer de internet. Si ya la transcripción es de una reunión, de un seminario que ustedes hicieron, ya es muy diferente porque los derechos de autor están remitidos a ese grupo que participaron en la reunión, el seminario de capacitación o juntas de socios, ya es muy diferente, ¿no? Y por último tenemos la toma de notas, que es una transcripción menos detallada que las anteriores. No todo lo que se oye se transcribe, por ello se ahorra tiempo y por lo tanto es más económico. Es muy solicitada en estudios de mercado, investigaciones amplias, ya que la cantidad de audio a transcribir es muy grande y lo que se pretende es reducir tiempo y costo. Se mantiene el verbatim de las preguntas y las respuestas, es decir, que
esto, la toma de notas cuando uno va, por ejemplo, a un seminario, eso es muy, y usted va tomando notas, bueno, se dijo eso, el punto eso, la otra persona tomó esto y esto y esto, y esa toma de notas me sirve tanto para las actas como para los informes, ¿sí? Es tiene menos riguroso. ¿Listo? Y con eso terminamos las formas, los tipos de transcripción. Recordemos literal, natural, fonética, musical, toma de notas. ¿Qué se debe transcribir? Prácticamente cualquier grabación. En algunos casos muy reducidos, el ruido de fondo, el volumen de la grabación o la calidad de la misma hacen imposible interpretar lo escuchado. Los trabajos más demandados por los clientes, ¿sí? Son conferencias, ponencias, grupos de trabajo, entrevistas, discursos, programas de televisión, focus group, conversaciones telefónicas y dictados, lo que más se transcribe. Hay empresas especializadas para hacer este tipo de transcripciones. Pues aquí en Arauca no se ve, pero en las grandes ciudades donde se hacen los eventos, las mismas empresas que organizan el evento, organizan todo lo que es el ponente, los expositores, los invitados, la entrada, el- los refrigerios, ellos mismos también se encargan de brindar el servicio de transcripción de esas reuniones. ¿Qué razones hay para transcribir? Razones pueden haber muchas y depende de las necesidades de cada cliente. Las más generalizadas son las siguientes. Dejar constancia por escrito algo que se ha dicho. Distribuir en folletos escritos o periódicos o dossiers el contenido de una ponencia, entrevista o discurso. Reducir el espacio de almacenamiento de, de unas grabaciones que en muchos casos se almacenan en un armario y que raramente se vuelven a utilizar. Recordemos que las grabaciones también se pueden dañar, se deterioran por el tiempo. Entonces, tratamos de que esa información no se pierda de forma física, porque el papel también se daña, pero se puede escanear y se pueden guardar microfilmar esos documentos con el paso del tiempo. Poder buscar fácilmente cualquier información en una base de datos o en una biblioteca digital. Al traspasar la información sonora a texto, se puede acceder a la información de forma rápida y sencilla, evitando el tener que escuchar un discurso entero cuando lo que realmente se necesita es un dato. En muchas ocasiones, cuando ya se transcribe, se tiene con certeza lo que se dijo, lo que se aprobó y lo que no se aprobó. Entonces, por eso es tan importante las transcripciones. Entonces, después de estos conceptos, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Nadie? Profe, de todas, ¿cuál es la que más se utiliza? La natural. Nosotros la natural. ¿Por qué? Porque la natural es la que le da, dice, la natural es la que le da un aspecto más profesional a lo que está transcrito, a lo que se está transcribiendo de un audio. ¿Sí? Entonces, la natural es la que se utiliza Ah, ok, en las profe, gracias. oficinas. En las oficinas es la natural. En un juzgado se utiliza la literal. ¿Por qué? Porque ahí se llevan denuncias, ¿sí? Entonces se transcribe totalmente lo que dice el demandante y la víctima. Ellos transcriben totalmente. Por eso esos archivos, esos expedientes son larguísimos. Porque y dijo, y nombró, y comentó, y hizo, y torció la cara cuando dijo, y, o sea, todo. Y en el momento sucedió, pasó un carro y hizo mucho ruido y no pude ver qué era lo que estaba pasando y no pude escuchar nada. Todo lo que diga la persona va a ser en transcripción literal. Por eso en los juzgados,
en los sitios de la policía donde reciben demandas, denuncias, en las URIs, en las fiscalías, eh, todo lo que maneja la justicia en Colombia, en cuanto a la parte de denuncia y en cuanto a confrontamientos entre, entre el demandado, el demandante, la víctima, el victimario, todos ellos cuando se encuentran en una sala donde los llevan a ser juzgados, todo eso va a ser literal. Ya cuando el juez emite una decisión, ya no es literal, ya ya está en una transcripción natural, porque ya emite un concepto jurídico, ¿sí? Bajo una ley, bajo unos derechos, unos deberes que pues nosotros tenemos estipulados en nuestra constitución, ¿sí? Entonces, pues ya es muy diferente lo que emite el juez, lo que emiten los fiscales, al, a, la, a lo que dice el demandante victimario, bueno, como se plantee la situación en el momento de que estén en las entrevistas con el investigador, en el momento que estén en la sala del juzgado o en el momento que estén presentando la demanda o denuncia o la querella en el caso tal, así se dice en el plano jurídico. Entonces, para nosotros, la parte de secretariado, nosotros siempre vamos a trabajar en transcripción natural. Siempre, siempre vamos a trabajar en transcripción natural. Para los que hacen música, pues es la transcripción musical. Para los que trabajan la parte de la lingüística, ya trabajan en transcripción fonética. Y la toma de notas, pues es una transcripción muy sencilla que la hace cualquiera la puede hacer de un seminario, de, de una capacitación, ¿sí? Sobre todo se hace de esa situación, seminarios, videoconferencias, capacitaciones, Philly 66, mesas redondas, debates, de ese tipo de eh, técnicas orales, se hace la transcripción de toma de notas. ¿Alguien más tiene duda al respecto? ¿Nadie más? Bueno, voy a abrirles un poquito la plataforma. ¿Están viendo la plataforma en este momento, chicos? No, señora profe. La voy a compartir nuevamente. Ya aparece. Ahora sí, profe. Sí, señora. Bueno, comunicación administrativa, entonces, estamos ya en la recta final, semana 6, del 10 al 17 de diciembre. De esto fue lo que yo hablé hoy. Y vamos a hablar mañana del acta y del derecho de petición. Sin embargo, yo los invito, ¿sí? A revisar la teoría. La teoría en la GT 185 actas, página 44 del PDF, habla todo lo que tiene que ver acta con las actas y las partes de la acta. Yo mañana voy a preguntar sobre eso. Por favor, entren ahí para que vean el concepto, los tipos de actas, cómo la estructura de las actas, qué se debe escribir en las actas, cómo debe ser la acta, ¿sí? Y de derecho a petición también hay quiénes pueden hacer derecho a petición, bajo qué ley está cobijado el derecho a petición, cuándo se debe hacer el derecho a petición. Entonces, por favor, yo mañana hago esto, evaluación oral al respecto de esos dos conceptos. Hoy tienen que ir, bueno, mañana en la mañana pueden, o hoy, bajar esa teoría,
o leerla. Bueno, la GT 185 yo creo que ustedes ya la tienen descargada, pero en la página 44 del PDF empieza todo lo que es de acta. Y de derecho a petición tienen que entrar para descargar el documento. Es importante que conozcan qué es un derecho a petición, cuándo y por qué se debe hacer. ¿Por qué? Porque ustedes como secretarias en su momento les va a tocar hacer derecho a petición. Y si no saben hacerlo, porque no leyeron cuándo es que debe ser, porque no hicieron el trabajo o porque no les quedó claro que es un derecho a petición. Mañana vemos otros conceptos porque el fin de semana vamos a trabajar la transcripción de una acta y de un derecho de petición. Permítanme a ver cuál es la actividad. Sí, aquí me deben subir el acta y el derecho de petición y con eso nosotros culminamos con todas las actividades y ya los dejo para que se preparen para la evaluación final, que no está fácil, tampoco es difícil, pero los que hayan trabajado a conciencia, eh, las actividades propuestas, no les va a quedar difícil responder a esa evaluación final. Entonces, no siento más por hoy, me despido de ustedes, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana en clase, chicos. Gracias, profe, igualmente.